Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: Oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: Ciertamente Jehová nos librará, no será entregado esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuches a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: Haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamac y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Tengamos presente que aquí eh, está aquí ya no está gobernando David, ya la nación de Israel no es tan próspera, no tiene tantas victorias como lo había hecho con David. Acá la nación de Israel ya se había separado, estaba a un lado Judá y al otro lado estaba Israel o las 11 tribus. Y aquí viene Senaquerib a declararle la guerra a Judá, una nación bastante pequeña en comparación a Siria. Pero miremos que la rebelión contra Siria los había colocado en una situación de impotencia. ¿Por qué? Porque Judá se había rebelado a Asiria. Ahí el versículo 37 dice: el título Judá es librado de Senaquerib. Y quiero que simplemente leamos el versículo 3, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Es una situación bastante triste para Judá, bastante triste lo que él está relatando. Dice que los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Es muy triste. Desesperación, agobiado, eh, como acabamos de leer, el Raxaces grita esto a todo el pueblo, a todo el pueblo. Pero la oración fue contestada, la petición, la súplica del rey es contestada. Miremos el versículo 4 del capítulo 37. Está expresando: quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Raxaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración, tú por el remanente que aún ha quedado. Miremos el versículo 20 del mismo capítulo 37. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. El Señor había acallado el tumulto de las naciones. ¿Y cómo lo hubo callado? Leamos el versículo 36 del capítulo 37. Versículo 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib,
rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y la provisión de la cosecha para 2 años sin actividad humana. Miren cómo Dios le responde a su nación. Primero, destruye a los asirios, sin ellos hacer nada. Y miren Dios cómo les bendice sin que el pueblo haga nada. Capítulo 37, versículo 30. Y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Entonces vemos, mis hermanos, cómo Dios bendice de sobremanera a su nación. Por eso el título de este salmo es Jehová el sustentador. Jehová en su gracia especial sustenta a sus siervos. Y Jehová en su gracia común sustenta a su creación. Y esos son los 2 puntos que vamos a mirar del Salmo 65. Pone la siguiente, hermano. Entonces son muy sencillos. La primera parte es Jehová, es gracia especial. Versículos 1 al 5. Y Jehová es gracia común. Versículo 6 al versículo 13. Entonces, antes de desarrollar el bosquejo, pidamos la guía del Señor. Por favor, oremos, hermanos. Amado Rey, amado Señor, estamos delante de ti, un majestuoso Dios sustentador. Ayúdanos en esta mañana, en esta hora, tener los oídos, los ojos y el corazón abierto a tu palabra, que seas tú enseñándonos que tú nos sustentas, así como sustentas la creación, aún más sustentas a tus siervos, a tu pueblo, a tu iglesia, a tu Israel espiritual. Permítenos mirar el ejemplo de tu siervo David, esa confianza plena y suficiente en ti, para que nosotros como tu iglesia hoy podamos imitarle a él en esto. En nombre de Jesús, bendice tu palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar el desarrollo. Primer punto, Jehová es gracia especial, versículo 1 al 5. Pone la siguiente, hermano. Y aquí hay 3 subpuntos. Jehová es creador, versículo 1. Jehová es salvador, versículo 1. Y Jehová es sustentador. Entonces vamos a comenzar, mis hermanos, con el versículo 1. Voy a leerlo otra vez. Dice así: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Mire cómo dice la versión traducción viviente. Qué poderosa alabanza, oh Dios, te pertenece en Sión. Cumpliremos los votos que te hemos hecho. Aquí es importante que comencemos a decir lo siguiente. El oyente primario, el siervo David, como el israelita piadoso, tenía 3 cosas que él daba por sentado al leer el versículo 1. El versículo 1 dice: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. La primera cosa que el oyente primario o el rey David tenía claro era que el Señor es el creador, como lo narra Moisés en Génesis 1 y 2. Jehová es su creador. Segunda cosa que el siervo David o que el israelita piadoso tenía claro, es que el creador había escogido un linaje, el de Set, hijo de Adán, del cual años más tarde formaría a la nación hebrea. Eso lo vemos en Lucas 3, 32 y 38. Y del cual viene tanto el rey David como años más adelante Cristo, el Mesías, el Salvador. Entonces tenían 2 cosas claras, tanto el rey David como el israelita piadoso. La tercera era que solo en Sión o en Jerusalén era el lugar de adoración. ¿A quién? Al único Dios verdadero, al poderoso Jehová. Porque en Jerusalén estaba el arca del pacto,
David la trasladó allí en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Y años más tarde, su hijo Salomón construiría el templo. Hasta aquí se debe preguntar, ¿a qué nación de la tierra escogió Dios para darse a conocer? Israel, ¿verdad? ¿Quiénes eran las únicas personas del mundo que sabían adorar a Dios? Los israelitas. Dios escoge a Israel y a ellos se les da a conocer. ¿Y todos los israelitas amaban a Dios? ¿Cierto que no? Solo los israelitas que creían en la promesa del Mesías y amaban a Dios como creador y salvador. Ejemplo de ellos, el rey David, el siervo, el que escribe el Salmo. Entonces, no todo israelita creía en Jehová como su creador y como su salvador. Ahora miremos la parte B de este punto. Jehová es salvador. Así miramos que la gracia especial de Dios es que parte de ser creador, lo más importante es que Él es salvador. Así como fue salvador de los israelitas, como fue salvador de David, Él sigue siendo salvador. El versículo 1 leímos, qué poderosa alabanza, oh Dios, te pertenece en Sión, cumpliremos los votos que te hemos hecho. Es importante precisar que el versículo no lo puede leer cualquier israelita. O lo puede leer cualquier israelita, pero no lo va a entender. ¿Por qué? Porque no todos los israelitas conocen a Jehová como su Padre. Todos los israelitas conocen a Jehová como su Creador. ¿Cierto? Porque dice el versículo 1, qué poderosa alabanza, oh Dios, te pertenece en Sion. Y sigue, cumpliremos los votos que te hemos hecho. Estoy leyendo la traducción viviente. Así se afirma que solo los piadosos israelitas son los que pueden y son los que deben alabar a Jehová. ¿En dónde? Dice el versículo, en Sión. En Sión, en Jerusalén, en la ciudad de David. Ahora pongamos a pensar, el versículo 1 está hablando de votos, de promesas. ¿Cuál era el voto natural del israelita piadoso? Vayamos a Éxodo 20, por favor, Éxodo 20. El voto natural del israelita eran 10. Era amarlo a él, ¿a quién? A Jehová, como el único Dios verdadero. El voto era amarlo en no hacerle imágenes. El voto era amarlo en no tomar su nombre en vano, amarlo en guardar su santo día, amarlo en honrar a sus padres, amarlo en no matar, en no cometer adulterio, en no robar, en no mentir, en no codiciar. Es la ley moral, el voto natural del israelita, piadoso, ¿no? Creyente, que confiaba, que creía. Y si eso era para el israelita piadoso, ¿cuánto más para el que gobernaba a esos israelitas? Que era el rey David, el que tenía que dar el ejemplo como gobernador de la nación. Noten la parte final del versículo 1. Dice, paga o cumple los votos hechos a su Señor. Claro, aparte de la ley moral, los siervos de Dios hacían promesas a Dios que cumplían. ¿Por amor a quién? Por amor a su Padre, a su Creador, a su Salvador, a Jehová. Así el majestuoso Dios es creador, es salvador y también es sustentador de sus siervos. Pasemos a los versículos 2 al 5 y miramos Jehová es sustentador. Vamos a leerlos versículo por versículo. Versículo 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Mire cómo dice la traducción viviente, me gusta porque aclara un poco más. Porque tú respondes a nuestras oraciones.
todos nosotros tenemos que acudir a ti. Noten aquí, hermanos, la gracia del bendito Salvador. Él, Jehová, escucha las oraciones y las responde. Él las responde. Y responde las oraciones de todos sus hijos. Noten lo que David dice en la parte B. Dice que toda carne viene a él, o que todos los que aman a Dios vienen a él. El israelita piadoso David iba a Jehová, acudía a él, porque él era el que siempre le respondía, el que siempre le contestaba. Miren cómo dice el versículo 3. Aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. Aquí el siervo del Altísimo tiene claro que aunque es hijo de Dios, aún hay pecado en él. Qué hermoso. El rey David tenía claro eso. Aunque era hijo de Dios, aún había pecado en él. Y dice que la gracia especial del Padre amoroso de Israel en cuanto al perdón de pecados fue una vez y sigue siendo ese perdón constante. El siervo David tenía claro que Dios perdonaba no uno, no dos, no tres, todos los pecados. Y miren el Salmo 103, por favor, vayamos allí, hermanos. Salmo 103. Dice así, vamos a leer únicamente el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ahora miremos, mis hermanos, Isaías. Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El salmista afirma y asegura claramente que Dios perdona todas las iniquidades. Y el mismo Dios en Isaías, ¿qué dice? Declara enfáticamente que Él perdona y también borra todos los pecados. Y saben una cosa, hermanos, dice que no se volverá a acordar de ellos. Qué hermoso, qué precioso lo que hace Dios. Leamos, hermanos, el versículo 4. Lo leo en otra versión. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Miremos, hermanos, la razón del bienaventurado, del que Jehová escoge, del que habita en los atrios del Santísimo. ¿Cuál es la razón del bienaventurado? Dice que ese bienaventurado será ¿qué? Ahí dice en el versículo. El bienaventurado será saciado. El bienaventurado será saciado. Dice el salmista, seremos saciados ¿de qué? Del bien de tu casa. ¿Y cuál mejor bien puede ser ese? ¿Cómo lo entendemos? Noten que usa la palabra atrios, la palabra templo, la palabra presencia. Entonces, para que el israelita piadoso, para que David fuese saciado, ¿qué tenía que hacer? Estar en constante comunión con su Padre. Estar en constante relación íntima con su Padre, con Jehová, con su Creador, con su sustentador. Es decir, tanto David como los demás israelitas piadosos
Si mantenían constante comunión, ¿qué pasaba? Eran saciados. Eran saciados. O sea, no les hacía falta nada. Nada, hermanos. Miremos el versículo 5. Fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras, oh Dios nuestro Salvador. Eres la esperanza de todos los que habitan la tierra, incluso de los que navegan en mares distantes. Mira David cómo completa el versículo 2. ¿El qué dijo David en el versículo 2? Tú oyes la oración. Y miren lo que David dice en el versículo 5. Dice, fielmente que responde. Fielmente responde. Y miren lo que sigue diciendo, hermanos. ¿Cómo responde esa oración fielmente? Con imponentes obras. Con imponentes obras. ¿Y quién lo está diciendo? Aquel que venció a Goliat. Qué imponente obra. Aquel que fue librado de la muerte varias veces. 2 veces de Saúl, otra vez de los filisteos y otra vez de su propio hijo. Y quién sabe cuántas más. Entonces, mire, hermanos, cómo David expresa su relación y su experiencia íntima con su Creador. Dice David y asegura que Dios responde. Que Dios responde ¿cómo? Fielmente. ¿Y cómo vemos esa fidelidad? En que lo muestra con grandes obras, con imponentes obras. Y mire que dice algo más en el versículo 5, la parte B. Que así como Jehová es su esperanza, también es la esperanza para quién? Para todo israelita piadoso. Y también es la esperanza para quién? Para todo aquel que le busca, para todo aquel que le cree, para todo aquel que le obedece. Es Jehová la esperanza de todo hombre. Entonces decimos que Jehová es que gracia especial. ¿Por qué? Porque aparte de él haber creado al hombre, aparte de él haber elegido a Israel, aparte de él haberse mostrado a muchos israelitas que le creyeron, como David, como muchos israelitas piadosos, él también es gracia especial. ¿Por qué? Porque dicen que ellos son ¿qué? Bienaventurados. Son dichosos. ¿Y por qué son bienaventurados? ¿Y por qué son dichosos? Porque en la correcta comunión se ¿qué? Se sacia. El israelita, así como David, se sacia. ¿De quién? De Jehová. Porque es su creador. Porque es su salvador. Y porque es su sustentador. Quiero que miremos, mis hermanos, Efesios. Por favor, miremos Efesios. Leamos el capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y leamos ahí más abajito el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Miren, hermanos, lo que está diciendo Pablo, que se debe aplicar a usted, se debe aplicar a mí. Él dice en el versículo 3 que Dios es bendito, pero dice algo más. Dice que Él nos bendijo. Él nos bendijo. ¿Y en quién nos bendijo Dios Padre? En Jesucristo. ¿Y por qué nos bendijo en Jesucristo? Porque la sangre preciosa de Cristo redimió y expió su pecado, expió mi pecado. Por eso usted y yo somos benditos en Cristo.
Dice que aparte de que nos expió nuestro pecado, esto nos genera un perdón. Y como lo dice el Salmo, todos los pecados. ¿Y qué más nos está diciendo? Que como fruto de ese perdón, usted y yo, hermanos, ¿qué nos demanda? Que nos saciemos. Así como David se saciaba de la presencia de Jehová, usted y yo nos debemos saciar en la íntima relación con su Salvador, con mi Salvador, hermanos. Ya habiendo hablado un poco, hermanos, de la gracia especial, hablemos un poco de la gracia común. Así pasemos al segundo punto del Salmo. La siguiente, por favor, hermano. Jehová es gracia común. Esto viene del versículo 6 al versículo 13. Aquí tenemos dos subpuntos: Jehová es creador y Jehová es sustentador. Quiero que miremos, mis hermanos, versículo 6. Leámoslo. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Es el grande, es el poderoso, es el majestuoso Jehová, que en su buena voluntad y amor general para con todos los hombres, ¿qué ha hecho Él? Él crea. ¿Qué crea? Génesis 1.1 nos dice que crea el tiempo, crea el espacio, crea la materia. Él nos sigue relatando en Génesis capítulo 1 que Él crea la tierra, los cielos, la luna, las estrellas. Él también nos dice que Él decora su hermosa creación con plantas, con árboles frutales. ¿Qué más nos dice? Que es solo Dios quien creó animales marinos, terrestres y las aves. ¿Y para qué crea esto, hermanos? Lo crea todo para el disfrute de su mejor creación, el hombre y la mujer, la corona de la creación, aquello que refleja un destello de lo que es Dios. Es así como nuestro fantástico y maravilloso Dios crea todo y en su gracia común bendice a su creación, así como la sustenta. Miremos Él cómo la sustenta. Miremos, hermanos, el versículo 8. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Mira cómo dice la traducción viviente. Los que viven en los extremos de la tierra quedan asombrados ante tus maravillas, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Tú inspiras gritos de alegría. Hermanos, Dios se manifiesta a los hombres por medio de ¿qué? De la hermosa creación. Dios se refleja en la hermosura de su propia creación. Él se refleja. Él refleja su gran poder. Él refleja su sabiduría. ¿En qué? En lo majestuoso que es la creación. Miremos, hermanos, la siguiente. Miren eso tan hermoso. Es hermoso. El mar, animales, los cielos. Es hermoso, hermanos. Es muy hermoso. Ahora miremos algo más de sus maravillas. Versículo 9. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. ¿Qué nos dice estos versículos, hermanos?
nos dicen que solo Dios riega y enriquece y fructifica ¿qué? La tierra. Solo Dios, solo Dios. Solo Dios hace fértil la tierra, tanto la pisoteada como la desértica. Solo el buen Dios hace maravillas a la hora del sustento de la creación. ¿A pesar de qué? Leamos por favor Romanos. Leamos por favor Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Bueno, ¿sí ven el contraste? La hermosa creación de Dios está aquí, esclavizada a la corrupción del pecado original. Pero hermanos, ¿sí logran ver? La creación está corrompida, está esclavizada. ¿Pero qué? Dios en su gracia común la sustenta. Dios en su gracia común hace que la tierra produzca. Dios en su gracia común lo sustenta con su lluvia, con su calor, donde hay estaciones con las otras dos estaciones. A pesar de que hay pecado, de que la tierra gime, ¿Dios qué hace? La bendice. Él la sustenta en su gracia común, en su gracia común. Por eso debemos tener la plena seguridad que así haya, noten lo que digo, aparente falta de alimento, aparente falta de agua o exceso de sol. Siempre nuestro buen Dios ¿qué? Sustenta. Siempre nuestro buen Dios sustenta su creación. Por eso, hermanos, desechemos todos esos movimientos ambientalistas que pretenden mostrar un Dios que no sustenta la creación. Ellos pretenden mostrar un Dios que no sustenta la creación, que la creación se les salió de las manos, porque eso nos va a quemar. ¿Mm? Hermanos, esos movimientos siempre quieren mostrar que hay un Dios que no es soberano. Y nuestro Dios es un Dios soberano, que a pesar de que la tierra está bajo pecado, a pesar de que como hombres tenemos malas prácticas, Dios sustenta su creación, la protege y la cuida y la bendice por encima de nuestros malos hábitos. Miremos, hermanos, el versículo 9 otra vez, por favor. Versículo 9. Visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces con el río de Dios. Acá Dios se refiere como la fuente de agua para toda la tierra. Y esto nos lleva a que miremos Juan. Miremos por favor, hermanos, el Evangelio de Juan. Juan, miremoslo en capítulo 7. Juan capítulo 7 y leamos el versículo 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús es el dador del agua de vida. Jesús es el dador del agua de vida, hermanos. Piensen en lo siguiente. Jesús exige. ¿Qué exige? Le exige a usted que toma esa agua que nunca lo va a saciar. Le está hablando a usted que toma y toma y toma agua que siempre va a quedar con sed. ¿Sed de qué?
del pecado, de la inmundicia, de la desconfianza, de la idolatría, de la riqueza. Él está diciendo, yo le doy un agua que lo sacia, que le cambia esa sed de pecado por la sed de Dios. Y piensen y mediten en lo siguiente. Esa agua de la que se refiere el Señor Jesús, ¿quién es? Es el glorioso Espíritu Santo. Y solo el glorioso Espíritu Santo le quitará, así como nos quitó a muchos, y amén por eso, la sed del pecado por la sed de Dios. Él lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Y dice que esa agua, Jesús está diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, no vamos a tener necesidad de seguir bebiendo el pecado que antes bebíamos. Porque usted y yo ahora tenemos sed de nuestro amado Señor. Y algo importante, esa sed o el tomar de esa agua que es Cristo, a usted y a mí nunca nos vamos a arrepentir de eso. Y le invito a los que no creen, que nos pregunten si nos arrepentimos de haber venido a Cristo. ¿Y qué decimos, hermanos? ¿Cierto que nunca? Jamás. ¿Por qué? Porque Cristo es su Salvador. Cristo es mi Salvador. Y porque Él nos promete que jamás vamos a tener sed. Y cuando hablo de sed, es esa necesidad de deleitarnos en el pecado. Amén por eso. Que nos deleitamos en Cristo. En Él nos deleitamos, hermanos. Conclusión. David adora a su Padre y Salvador en Sión, y es bienaventurado porque se sacia, porque su Padre lo escucha y le responde fielmente. Según la conclusión del Salmo, Jehová es gracia común al que, al sustentar su magnífica creación. Y dos aplicaciones, mis hermanos. Jehová es gracia especial ¿en quién? En Jesucristo. Para usted y para mí. Por ello es necesario, noten muy bien, perseverar en la constante comunión con nuestro amado Salvador. ¿Para qué? Para que nos saciemos. Para que usted y yo nos saciemos. Segunda aplicación, seamos agradecidos con nuestro buen Dios, porque a pesar de que la tierra está malita por el pecado, Dios la prospera y la hace sobreabundar para nuestro bienestar. Y es siempre. Así, mis hermanos, les agradezco por la atención prestada y por favor les invito a que nos reunamos con la fila que está a su espalda para que tengamos un tiempo